Composición. Bueno, la composición consiste en la formación de una nueva palabra a partir de la unión de dos o más lexemas o raíces, ¿vale? Normalmente son solamente dos lexemas, pero puede darse el caso en el que haya, por ejemplo, tres lexemas, como vamos a ver en los ejemplos de después. Tipo de composición. Sería sustantivo más sustantivo, como ocurre en ferrocarril y aguamiel. Ferrocarril viene de fierro más carril. Fierro es hierro, ¿ok? Sería como carril de hierro. Y aguamiel pues viene de agua más miel, simplemente. Segundo tipo, sustantivo más adjetivo, dando lugar a palabras como pelirrojo, pelo rojo, ¿vale? Adjetivo más adjetivo, rojo y negro, agridulce, agrio y dulce. Verbo más sustantivo, saltamontes, saltar montes, limpiabotas, limpiar botas. Verbo más verbo, salvaguardar, salvar y guardar. Sustantivo y adverbio, cejijunto. ¿Ok? Bien, os pongo además aquí un cuadrito con un signo de exclamación de estos que me gustan a mí para recordaros que la composición siempre va a tratarse de una palabra formada por dos lexemas, pero nunca jamás de los jamases va a tener un morfema derivativo, ¿vale? Los morfemas derivativos para la derivación y para el último proceso que vamos a ver ahora, pero en la composición no puede haber morfemas derivativos. ¿Ok? Y por último tenemos la parasíntesis. A ver, la parasíntesis va a implicar la utilización de la derivación y la composición de forma simultánea o del uso de un prefijo y un sufijo en una misma palabra al mismo tiempo. Y entonces ahora es cuando vosotros me diréis, ¿cómo es eso que se produce al mismo tiempo? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues vamos a ver. Tomemos un ejemplo que creo que así lo vamos a ver más claro, ¿vale? La palabra creada por prefijación más sufijación, enamorado, por ejemplo, ¿vale? Enamorado es una palabra parasintética, os lo digo ya para que lo sepáis, y esta palabra está formada por un prefijo, en, un lexema, amor, y un sufijo, ado. Vale, entonces si yo veo una palabra que tiene un prefijo, un lexema y un sufijo, puedo pensar que es parasintética. Pero cuidado porque también podría ser una palabra derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo si es parasintética o derivada? Pues lo que tengo que hacer es mirar si la prefijación y la sufijación se han producido al mismo tiempo. Es decir, el prefijo y el sufijo se unieron a la palabra al mismo tiempo, no uno antes que el otro. Esta es la razón por la que si trato de quitar el prefijo o el sufijo de la palabra enamorado, la palabra que va a resultar no tiene sentido. Las palabras enamor y amorado no existen, ¿vale? Y por tanto la palabra es parasintética. Distinto es el caso de la palabra subdesarrollado. Cuando yo quito a la palabra subdesarrollado el prefijo o el sufijo, las palabras que resultan sí que tienen sentido, ¿vale? Subdesarrollo o desarrollado. Y esto me indica que el prefijo y el sufijo no se han añadido al mismo tiempo, ¿vale? Sino que quizás primero existió la palabra desarrollado y luego se le añadió el prefijo sub. Por tanto, esa palabra no es parasintética, es una palabra derivada. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la parasíntesis a través de, como hemos dicho, la composición y derivación al mismo tiempo, ¿vale? Ahora vamos a tomar el ejemplo de sietemesino. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo de antes. En sietemesino tenemos dos lexemas, ¿vale? Que sería la composición, siete y mes, son dos lexemas. Y por otro lado, un sufijo, que sería el proceso de derivación. Ahí tenemos composición más sufijación. Esta composición y sufijación se ha producido también al mismo tiempo, de manera simultánea.
Entonces, ¿qué hago para comprobarlo? Si se ha producido al mismo tiempo o no. Pues de nuevo intento quitar la primera parte de la palabra y la última. ¿Existe la palabra 7 mes? No. ¿Existe la palabra mesino? No. Por tanto, no puedo ni quitar el primer lexema ni quitar el sufijo. La palabra es parasintética. Esto no ocurre con palabras como hispanoamericano. ¿Ok? Aquí tenemos otra vez dos lexemas y un sufijo. Podríamos pensar, pero si es que la palabra tiene la misma estructura. Sí, es verdad. Lexema, lexema y sufijo. Sin embargo, esos dos lexemas y ese sufijo no se unieron al mismo tiempo como ocurría en siete mesino, sino que probablemente primero se produjo la composición, ¿vale? Es decir, se unieron los dos lexemas, hispano y América, creando Hispanoamérica, y posteriormente se añadió el sufijo ano, hispanoamericano. ¿Ok? ¿Cómo compruebo que esta palabra es derivada y no parasintética? Pues intento quitar tanto la primera parte, que sería hispano, como la última, ano. Y entonces puedo decir Hispanoamérica, suena bien, es una palabra que existe, e igualmente puedo decir americano, suena bien, es una palabra que existe. Y por tanto, sí que sería una palabra derivada. ¿Ok? Y hasta aquí nuestra explicación sobre la formación de palabras. Ahora vamos a ver unos poquitos de ejemplos, ¿ok? Para que podáis hacerlo igual en casa. En primer lugar tenemos la palabra flor, ¿vale? Es una palabra simple, porque toda ella es lexema. Creo que hasta aquí, claro, ¿no? Voy a poner unos pocos de ejemplos con la misma palabra para que veáis cómo la misma palabra, a través de diferentes procedimientos de formación de palabras, puede cambiar su significado. Entonces, flor es una palabra simple. Si a flor le añado el sufijo ista, morfema derivativo sufijo, creamos una palabra derivada, donde flor es el lexema, ista el morfema derivativo sufijo. Si luego decimos florecita, tenemos el lexema flor, el sufijo que sería ita, y en medio, para no decir florita y evitar la cacofonía, el que suene mal, hemos introducido el morfema derivativo infijo, es florecita, ¿ok? Palabra derivada. Por otro lado tenemos la palabra florecer. Exactamente la misma estructura, ¿vale? El lexema flor, morfema derivativo infijo ez y morfema derivativo sufijo er. Palabra derivada. Sin embargo, con desflorar hay que tener más cuidado, porque ya vemos que aquí tenemos un prefijo y un sufijo. Entonces, en el momento en que veáis un prefijo y un sufijo, tenéis que pensar, esto puede ser o bien una palabra derivada o bien una palabra parasintética. ¿Qué hago para comprobar si la palabra es derivada o parasintética? Pues intento quitar el prefijo. Si quitamos el prefijo, quedaría florar. Florar no es una palabra que exista en castellano. Entonces, cuidado. Y ahora intento quitar el sufijo desflor. Desflor tampoco existe. Esto me indica que tanto el prefijo como el sufijo se unieron a la palabra al mismo tiempo y por tanto es una palabra parasintética. ¿Ok? Limpia parabrisas. Aquí tenemos tres lexemas: limpia, para y brisas. ¿Ok? Porque el limpia parabrisas sirve para limpiar el cristal y para parar la brisa. Por tanto, es una palabra compuesta, en este caso, por tres lexemas diferentes. Cantaron es un verbo, ¿vale? Aquí tendremos el lexema cant, después tendríamos la A, que es el morfema flexivo de vocal temática. Explico brevemente qué es la vocal temática. Como sabéis, tenemos tres conjugaciones en español, que son ar, er, ir. Entonces, siempre que conjugamos un verbo, vamos a tener una vocal temática que me va a recordar a qué
a qué conjugación pertenece ese verbo. Entonces, cantaron procede la primera conjugación, cantar. Pues la A es la vocal temática. Si dijese, por ejemplo, comemos, pues entonces la vocal temática sería la E. ¿Ok? Y por último, habría que señalar ron, que es el morfema flexivo de número, persona, tiempo, modo, aspecto. Como vemos, tenemos solo un lexema con dos morfemas flexivos. Eso me indica que la palabra es simple, ¿vale? Por otro lado, maravillosas. Tenemos un lexema, que es la palabra maravilla, un morfema derivativo sufijo, oso, ¿vale? Eso ya me indica que la palabra es derivada y eso no impide que al ser una palabra derivada también tenga morfemas flexivos, que sería el morfema flexivo de género A y el morfema flexivo de número S, que sería el plural, ¿vale? Palabra derivada. ¿Ok? Y hasta aquí, chicos. Esto lo vais a tener en el Classroom para que lo podáis consultar siempre. Y ahora manos a la obra. Poneos a analizar las diferentes palabritas que os he dejado en la ficha, ¿vale? Nos vemos el próximo día.